Con la Revolución Rusa, o porque casi todos los proyectos socialistas o comunistas caen junto con el bloque socialista, o a qué se debió la estruendosa aparición del socialismo, porque fue como una chispa, y a qué se debe su absoluta retirada, o porque es improbable la aparición de un proyecto similar, y naturalmente porque cualquier olor a socialismo provoca las más violentas reacciones. A diferencia de lo que nos puede decir el título del libro, y para los que no estén enterados, en El Fénix Rojo, las posibilidades del socialismo, Luis Fernando se encarga de dejarnos claro en este ensayo que el socialismo se acabó. Y si a alguien le queda algún resquicio de duda, pues les puedo asegurar que este libro se va a encargar de disiparla por completo. Por supuesto que el libro intentará abrir una ventanita, pero pues empecemos por la primera parte, que es la destrucción del socialismo. ¿Tienes algo que decir? No. Bueno, me gustaría que comenzáramos por los tres conceptos de arte que recoge Luis Fernando en este libro, para explicar más o menos el origen de la fuerza del socialismo y a la vez su caída y sus opciones, ¿no? Él utiliza tres conceptos del arte que son la poiesis, la polisemia y la taumaturgia. El socialismo ofrece una nueva forma de ver el mundo basada en el examen racional y se vuelve un arma poderosa contra el establecimiento en muchas de sus manifestaciones. A eso nos referimos con la poiesis. A su vez, la noción de socialismo da lugar a infinitas lecturas y se puede adaptar a incontables causas. A eso nos referimos con polisemia. Y finalmente, el socialismo ofrece un poder transformador. Todo el que se acercó a él transformó su forma de ver la sociedad. Esta es la taumaturgia. Me gustaría que nos explicara mejor estos conceptos, Luis Fernando, que más que conceptos yo llamaría poderes, y cómo provocaron ese éxito tan inmediato del socialismo y su permanencia en el siglo XX. Y me gustaría que al hacerlo nos tratara de explicar también ese terrible temor que provoca en los sectores más reaccionarios. Bueno, gracias Felipe. A ver, yo diría que antes de entrar a responder la pregunta, que bueno, sí, estoy de acuerdo que el socialismo como lo conocimos se acabó. Espero que al final de este conversatorio logre convencernos de que eso no quiere decir que ya toda la tradición se acabó, porque es una tradición que viene antes de 1917, o sea, creo que todo socialista del mundo se reconoce heredero en 1789, inclusive más atrás también. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que durante el siglo XX ocurrieron ciertos fenómenos históricos que ya no se van a repetir. Estoy de acuerdo que ya, aquello ya se acabó, pero pues esa tradición va a continuar, ¿no? A ver, no sé cómo explicarlo mejor de lo que tú lo hiciste, porque realmente los tres conceptos sí son como tú lo resumías. O sea, yo creo que mi idea al escribir el ensayo era, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos ofrecer una heurística para esta época de lo que significó el socialismo? Porque es increíble, o sea, tal vez porque la mitad de mi vida transcurrió antes de la Guerra Fría, y yo como profesor tengo que ver con estudiantes que crecieron después de ella, porque de hecho ya los estudiantes de ese semestre ya nacieron después del 11 de septiembre del 2001, entonces ya para ellos esto ya es una... Entonces, hablar para ellos, hablar de socialismo, una cosa como ellos no se imaginan. Entonces el otro día, por ejemplo, en clase, hablando desde el centenario de la Revolución Rusa, entonces, ahí fue cuando mataron a la zarina Anastasia. Hombre, sí, mataron a la zarina Anastasia, pero pasaron una cantidad de cosas más que realmente son más importantes que la historia de la zarina Anastasia. Entonces, este libro es un intento de
explicarle a gente que no pasó por esa historia pues lo que significó y que realmente el socialismo en el siglo XX se marcó el siglo XX. Uno no puede contar la historia del siglo XX, uno no puede entender el siglo XX sin entender la incandescencia del socialismo, porque en todo el mundo muchísima gente se lanzó a toda clase de aventuras, algunas desdichadas, otras totalmente delirantes, en función de esto, ¿no? Y entonces me parecía que tal vez la mejor forma de captarlo era salirme un poquito de mis parámetros profesionales de la ciencia política y la economía, hablar de cosas que de pronto se me salen un poco como esta teoría estética, porque es allí donde creo que quienes han trabajado teoría estética pueden explicar mejor por qué puede algo tener semejante poder transformador, ¿no? Entonces era eso. Entonces, pues, las obras de arte se caracterizan por ser transformadoras y por aglutinar o invitar muchas lecturas, ¿no? Y yo creo que a eso se debe buena parte del poder del socialismo. El socialismo en el siglo XX es una tradición que empieza a ser reinterpretada de muchísimas maneras, empieza a adquirir toda clase de significados. Entonces en Europa significa unas cosas, para los obreros durante la Gran Depresión significa otra muy distinta, en Asia significa otra muy distinta, en el Medio Oriente, en América Latina. Todo el mundo empieza a tomar una postura, y yo creo que en buena medida se debe a que pues, el capitalismo también es un sistema universal, ¿no? Que involucra a todo el mundo. Desde para el siglo XX ya ha adquirido un papel universal, ya el capitalismo ha penetrado en todo el mundo, las consecuencias del capitalismo ya las vive todo el mundo. Entonces, claro, por eso es que mucha gente desde muchísimos años se puede relacionar con el socialismo, que aspira a reemplazar aquel sistema, ¿no? Y pues esa capacidad de reconocerse uno como parte de un proyecto colectivo pues genera una potencia enorme. Además, pues la idea que el socialismo en el siglo XX, pues como buen heredero de 1789, pues es el intento de crear una sociedad racional mediante la acción política consciente. Entonces eso genera una sensación de poder, de identidad colectiva que es muy difícil de reemplazar. Ahora, yo creo que por eso, pues, eso explica ese terrible temor que provoca, como dices tú. Pero que bueno, ya con la distancia que dan los años, uno puede ver que el socialismo... yo tengo dos cosas que creo que podemos afirmar ahora en el siglo XXI con cierta tranquilidad. Una, espero que creo que vamos a tener la oportunidad de discutirlo más adelante. Nietzsche decía que el cristianismo había sido un platonismo para el pueblo. Yo creo que cuando se asiente el polvo del siglo XX y ya podemos mirarlo con calma, vamos a ver que el comunismo fue una ilustración para el pueblo, ilustración con I mayúscula. El comunismo del siglo XX era la versión plebeya de los ideales de la ilustración del siglo XVIII, ¿no? Pero también el socialismo lo podemos ver en el continuo histórico como una de las grandes herejías de la historia. Y pues tú sabes que las herejías históricamente siempre han sido pues, primero perseguidas, pero además la erradicación de la herejía nunca está completa cuando quemas al último hereje. Si lo tienes es que aquellos que sobreviven tienen que arrepentirse en lo más profundo de su ser de haber siquiera pensado en la herejía. Eso es lo que busca el que combate la herejía, ¿no? Una herejía solamente está derrotada cuando ya el último hereje acepta que nunca se le ha debido pasar por la cabeza esa herejía. Por eso vemos hoy en día ese anticomunismo que hay hoy en día, que se llaman comunistas, pero hay un anticomunismo porque es hasta que el último que se haya acercado a esto no reconozca que fue un delirio haber pensado siquiera. Sí, porque así funciona la lucha contra las herejías. No sé si eso responde a tu pregunta. Eso que llama la atención de que en un futuro el
socialismo se verá como el gran proyecto de la ilustración, pero desde, digamos, desde abajo me llamó mucho la atención del libro. Tú lo insinúas como un par de veces, no lo estás afirmando de manera constante. Pero sí es interesante en varias ocasiones, y bueno, para esto no hay que ser grandes lectores. Nosotros sabemos que, digamos, buena parte de los verdaderos militantes del todo partido que se considere comunista, socialista, leninista, trotskista, anda leyendo cual si fueran verdaderas Biblias las obras de estos señores. Mejor dicho, el que apenas esté en el capital no esté en nada. Pequeño paréntesis. He dicho varias veces y he preguntado a colegas que saben más de esto que yo, el comunismo es el primer movimiento de masas que lee. Lee, punto. Bueno, esto es bien interesante, ¿no? No, pues es que estaba pensando que también, digamos, que si hablamos de masas que leen, digamos las masas protestantes también leían mucho la Biblia. ¿Sí? Pues quiero sonar un poquito polémico, porque es que es irónico que se perciba el proyecto de un marxismo o de sus variantes de manera un tanto ilustradora. Y bueno, no quiero ser injusto con el marxismo, porque obviamente en términos racionales ofrece mejores herramientas críticas que una Biblia, ¿sí? Pero uno tiende a asociar, digamos, por esa devoción que provocan estas lecturas, estos textos, esta repetición, a una suerte de, lo que luego es definido como una teología, ¿sí? Pues una teología política. A ver, sí, hombre, pues es que las masas pues también tienen que comer, y tampoco tienen así mucho tiempo para estar elaborando grandes teorías, pero yo sí creo que, a ver, primero, el marxismo es uno de los hijos díscolos de 1789. Marx es la encarnación de la Revolución Francesa. De hecho, él nace en la región más revolucionada de Alemania, la primera zona que invadió la Revolución Francesa. Marx crece en las últimas reverberaciones de la Revolución Francesa. Siempre el marxismo tuvo este componente iluminista. De hecho, no puede ser que hasta en el siglo XIX positivista. Hay unas afinidades que creo que ambos les hubieran indignado, entre Marx y Comte, ¿no? Creo que si uno se los dijera a ambos, lo insultaría a uno, pero sí, la verdad es que Marx sí tenía una cosita positivista, de vez en cuando, esa fe en el progreso mediante la razón, ¿no? Y fíjate que es constante en todo el movimiento socialista, inclusive en sus momentos más oscuros, la lucha contra la superstición, ¿no? La lucha en contra de las autoridades religiosas, ¿no? El papel de la ciencia, elevar el papel de la ciencia en la sociedad. Entonces, claro, ahí sí me gusta, no me acuerdo cuál era el historiador que decía, mire, parte de la tragedia de la revolución bolchevique es el intento de construir una sociedad moderna, avanzada, racional, secularizada, industrializada, al mismo tiempo que destruyes todos los sectores sociales que en el resto del mundo hacían ese proceso. En Europa Occidental todas esas cosas las hacía justamente la burguesía comercial industrial que la revolución estaba tratando de aplastar. Entonces, ¿cómo hacen las dos cosas al tiempo? Y eso genera buena parte de las explosiones trágicas y hasta genocidas de lo que ocurre después de la revolución bolchevique, el periodo estalinista, esas cosas. Pero que como proyecto sí hereda todos los contenidos de ilustración. Yo creo que eso es un punto bastante defendible, que pues sí, como todas las cosas, pues cuando en la práctica, pues cuando estás en medio de guerras civiles, de revoluciones, de unas sociedades que están
dándole paso a cantidades de odios ancestrales, pues el resultado no necesariamente es agradable. O sea, la así como el platonismo para el pueblo no podía ser tan agradable y tan civilizado y tan bonito como el platonismo del ágora, el platonismo para el pueblo, pues entonces quema gente, pasa cuchillo protestante en San Bartolomé, en fin, el platonismo para el pueblo hace cosas bastante desagradables que el platonismo del ágora no hubiera pensado. Pues la ilustración para las masas pues también hace cosas que los señores de pelucas empolvadas de pronto no hubieran hecho. Entonces, bueno, nos salimos un poco de la línea, pero tenía que preguntarles. Después de, digamos, de sus grandes virtudes y sus grandes poderes transformadores, ocurre la debacle. ¿Sí? El socialismo irrumpe con una fuerza inesperada, llega hasta los rincones más remotos, desde Moscú hasta Líbano, Tolima. Eso ocurrió, es verdad. Sí. Y se asimila a las causas más, digamos, disímiles. ¿Sí? La poiesis y la polisemia en toda su expresión, y la taumaturgia, la magia detrás de su expansión. Luego, ¿qué ocurre? ¿Por qué el socialismo pierde estos poderes? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Lo que con una pésima maniobra de marketing político se llamaba el socialismo real, nunca entendí a quién se le ocurrió que los países de Europa Oriental se autodenominaban socialismo real, que era como decir esto es lo que hay, no es muy bueno, pero es lo que hay, es marketing, es una cosa horrible. El campo del socialismo real pues se desplomó, por razones que hoy en día están bastante claras. O sea, tal vez en su momento era difícil verlo, pero en retrospectiva sabemos que, hombre, si una economía centralmente planificada pues está condenada a acumular una cantidad de ineficiencias, y esas ineficiencias pues dificultan el cambio tecnológico, dificultan la producción de bienes de consumo aceptables, generan potenciales de corrupción terribles. Entonces, en el caso de la antigua Unión Soviética, ya hoy en día sabemos que cuando en los 80s las mafias habían tomado buena parte de la economía. De hecho, parece que cuando llega Gorbachev al poder, alguien me decía con cierto conocimiento, realmente en ese momento el único socialista que había era Gorbachev. Todo el resto del Comité Central estaban pendientes de la verdad que unas privatizaban toda la economía política para ver cuánta plata se llevaban ellos, que fue lo que les hicieron, ¿no? Entonces, una economía centralmente planificada es una economía que, como ocurrió en el siglo XX, genera unas décadas de muchísimo crecimiento, con logros enormes durante 20, 30 años, esos son innegables, pero luego pues empieza a estancar. Y de hecho, mientras mucho economista del campo del socialismo real lo sabía, ya en los años 60 muchos economistas, allá en la Unión Soviética, están diciendo, no, es que montamos un sistema de precios, que nos ayuda sin dar recursos, en fin, esas cosas estaban bastante claras. También se sabe hoy en día pues, que esa clase de sistema, ¿cómo la vas a mantener? Pues, hombre, como un sistema de partido único, lo cual también genera todo tipo de complicaciones políticas. Entonces, en fin, en retrospectiva no es tan sorprendente el que haya colapsado el campo del socialismo real. De pronto es más sorprendente que haya logrado tantas cosas a pesar de sus vicios de nacimiento. O sea, que con semejantes circunstancias adversas hayan logrado alfabetización universal, masificación de la ciencia, emancipación de la mujer, industrialización, y todas las cosas, hombre, no estará tan mal. ¿Por qué arrastra tras de sí todos los demás proyectos socialistas? Eso es un poco misterioso. Pero es que sí, la socialdemocracia europea súbitamente también quedó desacreditada en el primer día, pues esto no tiene nada que ver, esto era, siempre se habían criticado el tipo de socialismo practicado en Europa Oriental, y los suecos nunca fueron ni autoritarios ni querían la planificación central ni nada de esas cosas, pero también súbitamente, por eso uso ahí en el libro la metáfora del tsunami, que es una ola que se va mucho más allá de lo que tú esperarías, ¿no? Yo creo que parte de eso, por lo que tenemos que hablar un poco de más adelante, es
Porque sí, de todas maneras había una serie de cambios estructurales en el capitalismo del siglo XX que hacía que el tipo de movilización política y el tipo de aspiraciones políticas que andaba viendo el socialismo pues habían ido perdiendo validez. Entonces cuando viene el colapso del bloque oriental, pues arrastra tras de sí muchas otras formas de movilización política que en cierto modo venían de la misma crisis. Entonces, pero sí, es un hecho bastante sorprendente. Bueno, se acabó el socialismo en ese momento y se llevó consigo con tsunami todo lo demás, hasta el último, no sé, la última casita que quedó quieta de que demolerla, porque ya no funciona. Y pareciera que un grupo social muy valioso para el marxismo hubiera sido protagónico en este proceso. Hablamos de los trabajadores, la clase media, el proletariado. Al parecer, en los países del gran capital empezaron a mejorar las cosas para los trabajadores y desde entonces los movimientos sociales y las organizaciones vinculadas al trabajo, los sindicatos, empiezan a reducir su fuerza de masas. Y hay que decir que una parte de esta mejora se debe al socialismo. ¿Sí? Hablamos de pues, mejoras en condiciones de vida, ¿sí? Salarios por lo menos y jornadas laborales. Eso es bastante irónico, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, yo a veces digo en chiste que entiendo que para Europa Oriental la ocupación del Ejército Rojo pudo ser una calamidad, pero fue una bendición para Europa Occidental. O sea, después de 1945 en Europa Occidental, el empresariado alemán y francés, incluso el italiano, empiezan a aceptar cosas por las cuales estaban dispuestos a matar en 1920, o sea, ya, pues porque ante la perspectiva de tener el Ejército Rojo cruzando al otro lado, pues bueno, está bien. Entonces ya no podemos, o sea, las tácticas y los métodos de represión del movimiento de los años 20, del siglo XXI en Colombia, o sea, paramilitarismo en Alemania, los paramilitares alemanes eran tan violentos como los pueden ser en Colombia hoy en día, o la represión en toda Europa Occidental, eso ya queda archivado, dicen, no vamos a arriesgarnos a una cosa de ese estilo, y se genera un clima de diálogo social en Europa Occidental que es el que da la génesis al estado del bienestar y ese consenso económico y político que da tanta prosperidad a Europa en esos años. Y los 30 gloriosos, como dicen los franceses, de 1945 a 75, una época de crecimiento económico sin precedentes y de paz, de prosperidad, de democratización que nadie se esperaba. Todo el mundo cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial piensa que la tercera es inminente y de pronto para sorpresa no, que las economías de Europa Occidental están despegando. Sí, obvio, todo eso viene de el pánico que se generó con la que yo cada vez más me refiero como la guerra de los 30 años, la segunda guerra de los 30 años, que es la combinación de la primera y la segunda, entre 1914 y 1945, que la llamamos las dos guerras mundiales, antes es una sola guerra de 30 años, ¿no? Que es en buena medida la reacción al terremoto del socialismo irrumpiendo en el mundo. Entonces, después del 45 se acepta una cantidad de cosas y se genera este clima, pero por supuesto, como tú bien lo dices, eso pues ya debilita o aleja al movimiento de las raíces de las enfermedades que le dieron origen. Ya en los años 70 y 80 ya la mejora en las condiciones de vida, el crecimiento económico hace que ya aquel tipo de proletariado de los años 10 y 20 ya no tiene el mismo protagonismo. El capitalismo tecnológico se ha encargado de generar un nuevo tipo de trabajador, el trabajador calificado, ¿no? Con perspectiva de carreras largas dentro de una empresa. Ya no es ese trabajador manchesteriano, pues que es un obrero que lo reclutan por ahí, trabaja acá hasta que le cocinan los pulmones y luego ya se va. Metemos una mina de carbón que se muera ahí. No, ya estos son con ingenieros, con tecnólogos que ya saben que en la empresa pueden trabajar 20 años,
o más, y entonces eso pues va fracturando ese tipo de proletariado del cual se hablaban los clásicos del socialismo en el siglo XIX. Entonces todos los cambios sociales hacen que aquella matriz inicial pues ya perdió su capacidad de generar más movimientos políticos. Entonces, un poco Y luego aparece otro grupo social, ¿no? Los consumidores. Sí. No sé si eso sea un grupo social, pero viene a reemplazar en buena parte el lugar que ocupaban los trabajadores. En lo personal, esta es la parte que me parece que es como la más densa, porque, bueno, entre otras cosas, se empieza a hablar de la dialéctica hegeliana. Bueno, sí, paremos ahí. Y aparecen los consumidores en casi la totalidad de los países, por lo menos los de Occidente. Sí. Quisiera que nos explicara en lo personal, y que lo personal me explicara mejor a mí, cuál es el papel que cumple el consumidor en una sociedad de una fuerza proletaria tan disminuida y qué importancia tiene en, ya vamos a hablar del resurgimiento del socialismo. bueno, a ver, aquí vamos a hacer una confesión. Esa parte estaba escrita antes del libro. De hecho, el libro comenzó como un ejercicio filosófico cuando no tenía ni idea que se iba a volver este libro. Y esa parte surgió como una vieja obsesión mía, de que por allá en los años finales de los años 80 había un grupo de pensadores muy interesantes que se llamaba, se autodenominaba marxismo analítico, gente como John Elster, como Adam Jaworski, como Philippe Paris, y un crítico decía, hombre, sí, tienen aportes muy valiosos, pero los tipos tienen una obsesión que es purgar a Marx de todo contenido hegeliano, ¿no? Y entonces, hombre, no le falta razón a eso, es que no creo quién era, ¿no? Y pues eso no es tan bueno, o sea, como que un Marx totalmente deshegelianizado, algo se debe perder ahí que... Entonces dije, bueno, voy a empezar con un ejercicio de tratar de volver a Hegel una cosa que los demás podamos, o sea, que quien no sea hegeliano también pueda aceptar, o sea, crear un Hegel, por ser un Hegel mío, un Hegel personal que me sirva a mí para, sin meterse en semejantes bosques tan frondosos, ¿no? Y entonces el primer ensayo pues era un intento de, bueno, ¿qué es lo que quiere decir esa noción de universalización? O sea, ¿qué quiere decir Hegel con esta noción de que las instituciones en su proceso de legitimación pues van generando cada vez puntos de vista más universales, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que trataba de articular Marx, o sea, que para Marx el capitalismo genera un sector de la sociedad que tiene un punto de vista universal, o sea, que puede ver la totalidad del capitalismo, ¿no? Que es el proletariado, como creo que era, sí, yo creo que era, si no estoy mal, Alan Moore, el que decía que lo que distingue en Marx al proletariado es que es el sector de la sociedad que puede erradicar las injusticias de la sociedad porque contra él no se perpetra ninguna injusticia particular, es la injusticia universal. En el pensamiento de Marx es lo que caracteriza el proletariado. El proletariado no es víctima de ninguna injusticia particular. El proletariado existe por un mercado laboral que es anónimo, impersonal, es una ley del mercado racional, no hay ninguna injusticia particular, pero eso mismo es lo que hace que sea víctima de una injusticia universal. ¿No? Bueno, eso me parece una idea simpática. ¿Qué podemos hacer con esa idea? ¿No? Y entonces dije, bueno, pues precisamente si algo caracteriza el capitalismo moderno es que el proletariado, como ya dije en mi respuesta anterior, pues ya es una cosa mucho más heterogénea, ya no tiene el capitalismo mismo también ha cambiado, ya es un capitalismo más complejo, donde se venden muchos bienes mucho más variados, pues esta cosa es simplemente industria pesada, sino un capitalismo de servicios, de finanzas, en fin. Entonces, bueno, ¿cómo podemos
O sea, ¿qué ocurre en ese caso? Entonces es cuando empezó a surgir la idea, bueno, de pronto, y esto también hay un texto muy pequeño de Marx donde habla de la dialéctica entre trabajo y consumo, ¿no? Dice, bueno, el consumidor en la nueva sociedad es el que está teniendo esa mirada universalizante del capitalismo. El consumidor es el que puede ver ahora todo el aparato capitalista en su conjunto. Y una cosa muy interesante y es que cada vez está más claro que el consumidor es él mismo un producto del capitalismo. Ya no solamente sus condiciones materiales, sino sus gustos. La identidad del consumidor es otro producto del mercado. O sea, una ficción que tenía el liberalismo clásico, que inclusive Marx acepta, era la de que el consumidor, o sea, yo tengo mis gustos que son una esfera mía, inalienable, y nadie se mete, y esos son sacrosantos, y el liberalismo clásico nos tiene que proteger. Creo que se va a quedar claro es que no, todos somos una ficción, o sea, todas nuestras identidades personales son un producto del capitalismo o de la economía de mercado. O sea, hoy en día ya hasta los gustos, si yo quiero ser hipster, entonces entro a Google y cómo ser hipster, ¿no? Y ahí me cuentan cómo me tengo que afeitar, dónde encuentro la chaqueta de hipster, ¿no? Cuáles son las bandas que de rock que debo escuchar, me sale la lista de las bandas, que entonces los menos vendidos, entonces bueno, voy mirando, son las 20 bandas menos vendidas y donde consigo los vinilos, ¿no? Y puedo adquirir la identidad de un hipster. Ya eso no tengo que... Y ya hay todo un mercado dedicado a promover la identidad del hipster y a rentabilizar la identidad del hipster. Entonces ya hasta la última ficción que había en el liberalismo clásico de que somos entes, todos nosotros dotados de una esencia única, ya esa ficción también está desmantelada. Entonces ya el consumidor es el último árbitro de todo el sistema, pero también él mismo es una producción del mercado. Entonces creo que eso le da un atisbo sobre el capitalismo que tal vez no existía antes y que por eso digo fue un poco contraintuitiva, que la sociedad de consumo desde el marxismo ha sido regañada, ¿no? O sea, es muy como en los 60 decir, es que los desastres sociales, ¿por qué la gente no se volvió consumista? Bueno, sí, el consumismo llegó, es un hecho, hay que aceptarlo, ¿no? Pero pues eso genera unas posibilidades que antes no existían, ¿no? Entonces es un poco lo que estaba tratando de expresar ahí. Y el consumidor pues genera otro tipo de dinámicas, ¿no? Entre ellas, tú dices que políticas también, ¿sí? Y a propósito de esto, pues no es ajeno a nosotros los debates que han habido en los últimos tiempos sobre, digamos, la regulación de la publicidad, por ejemplo, ¿sí? O el impacto ambiental de ciertos productos. Digamos que esto también es valioso reconocerlo cuando pensamos en la figura del consumidor como alguien que desplaza al trabajador. De hecho, ahora la protección del consumidor hace parte del ordenamiento jurídico y el estatuto del consumidor y hay manuales para eso y de pronto habrá, no sé, juzgados del consumidor, qué sé yo. Sí, es un acercamiento bien interesante y muy valioso y en ese sentido me parece un trabajo, digamos, un cambio de personaje bastante adecuado. No sé muy bien hasta dónde van las posibilidades de ese personaje. Yo tampoco lo sé, no tengo ni idea. Pero digamos, sí creo que hay algunas cosas que, con eso es que ya estamos entrando a la parte que viene, porque aquí no soy para dónde va la conversación. Y bueno, pues creo que dadas esas transformaciones, pues ya está cada vez más universalizada la demanda por pues la capacidad de consumir y en últimas el tiempo libre, la desmercantilización del tiempo. Entonces ya es una demanda social cada vez más sentida. La gente, precisamente como ya con la figura del consumidor es ella misma tan crucial para el funcionamiento del sistema de mercado, pues ya empieza a decir la demanda, bueno, es que también queremos tener una existencia por fuera del mecanismo de mercado, ¿no? Y también, entonces pues eso es lo que de ahí viene, me estoy adelantando, pues la agenda, por ejemplo, que ha surgido en las últimas décadas
sobre la renta básica universal, por ejemplo, que es una cosa que cada vez, o sea, ha dejado de ser, o sea, yo me acuerdo hace algunos años, en un buen día, o sea, se considera un día glorioso para la renta básica cuando se acaban las galletas del seminario, ¿no? Eso ya se considera un exitazo, ¿no? Si ustedes son seminarios de renta básica y llegaban suficientemente para comerse las galletas, eso ya se considera un triunfo. Hoy en día ya es una cosa, es una idea que moviliza más gente, todavía tiene muchísimos debates. Yo mismo, hoy en día soy un poquito más matizado de lo que era cuando escribí el libro, mi postura no digo que haya cambiado, pero se ha vuelto más matices sobre el tema de la renta básica, pero es un poco respondiendo, o sea, pero creo que la razón por la cual está cogiendo fuerza es porque responde a esa demanda de la sociedad de desmercantilizar la vida del consumidor, ¿no? O sea, generar opciones de tiempo libre, generar opciones de, o sea, tener un ocio que no es rentabilizado de la manera como era antes. Además, el consumidor hoy en día genera mucho valor, inclusive de constante y sonante. O sea, el consumidor, nuestros datos, ¿no? ¿Cuánto valen nuestros datos? Hoy en día nos estamos dando cuenta de que todo lo que yo he acumulado hoy en mi iPhone, ¿no? De dónde estuve, ¿no? Qué búsquedas hice, cuántos taxis llamé, todo eso lo sabe alguien y esos datos son valiosísimos. Y pues yo también quiero que me reconozcan eso. O sea, ya el consumidor está generando mucho valor, pues también tengo derecho a que me lo reconozcan, ¿no? Entonces hay una cantidad de cambios en la estructura de la economía y mercado que hacen que este tipo de agendas que buscan darle a la gente oportunidades por fuera de un mercado, pues tengan cada vez más resonancia. Y bueno, sí, ahí van las otras, la otra pregunta, ¿sí? Porque aparece efectivamente el concepto de renta básica como una alternativa otra vez para que algo parecido al socialismo se presente, ¿no? Y va acompañado de dos conceptos que son el ocio y... ¿cuál es el otro? Uy, se me olvidó. La aparición del ocio. Ah, bueno, y digamos, la oportunidad del ocio como digamos, el ocio como una oportunidad para generar nuevas alternativas de producción, ¿no? Porque generalmente, pues, digamos, lo que se produce son cosas que se consumen, ¿sí? La renta básica vendría a permitir que algunas personas desarrollen ciertas actividades que no necesariamente estén vinculadas con un trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo quería saber si el concepto de renta básica es una única alternativa que hay para que aparezca algo parecido al socialismo como lo conocimos en algún momento, y si fuera eso, fuera otra cosa, ¿cuál es el principal valor de la renta básica? Sí, bueno, que sea la única alternativa no lo es, por supuesto. De hecho, la renta básica no es socialista. Hoy en día la renta básica en muchos países de Europa la defienden economistas libertarios de derecha. En Estados Unidos también defienden economistas libertarios de derecha. Pero pues es una plataforma o digamos una propuesta que dentro de ciertas condiciones puede potenciar una serie de cambios que son consistentes con cosas que la tradición socialista ha defendido, ¿no? Entonces, no por implantar una renta básica en un país ya se van a resolver todos los problemas, entonces ya se va a eliminar el dolor lumbar, no, esas cosas no van a pasar, ¿no? La renta básica tiene muchas dificultades. Primero, el camino hacia la renta básica cada vez está más claro, será muy arduo, eso es algo que cada vez me convenzo más. Segundo, si el día que aparezca va a tener cantidades de dificultades, porque por ejemplo en muchos países
va a existir siempre la tentación de usarla como un paquete para recortar derechos sociales por otro lado, o tener un pacto fiscal donde se vayan a recortar derechos o privatizar servicios o quitar garantías. Entonces es un tipo de cosas que hay que tener cuidado. Entonces no es, o sea, ni siquiera diría que, o sea, no es tener la única alternativa, sino que es el máximo, es un progreso que puede llegar a ir en la dirección correcta, ¿no? ¿Por qué es atractiva? Porque, como tú muy bien lo decías, permite la generación de espacios de autorrealización individual y colectiva que no son del mercado. Para mí, esa sería la definición de socialismo en nuestro tiempo, ¿no? La búsqueda de espacios de autorrealización individual y colectiva que no están sometidos ni al Estado ni al mercado, ¿no? De pronto hay una pequeña beta así, anarquista o colectivista en ese tipo de planteamiento, pero bueno, eso me parece bien, no tengo ningún problema con ello. Digamos, somos la sociedad que tiene en la historia la mayor potencialidad de generar ocio, y lo estamos generando muy mal, estamos produciendo un ocio de pésima calidad. No estamos dando, y no hay ni siquiera un debate público serio sobre el ocio, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho estos grupos en Alemania, activistas de la renta básica, tienen un eslogan que me parece muy simpático, porque el gobierno alemán estaba lanzando un programa de políticas de pleno empleo, ¿no? Y estos contestatarios decían, en vez de pleno empleo, libertad, tenemos mejores cosas que hacer. Hay otras cosas en la vida distintas al pleno empleo, ¿no? Denos la plata y verá que nosotros podemos usarla bien y podemos ser productivos. O sea, obviamente la apuesta antropológica que hay detrás de la renta básica es que los seres humanos quieren ser productivos, y por eso la gran crítica siempre ha sido, es que si usted con una renta básica la gente se va a gastar la plata en no hacer nada. Lo que dicen los defensores es, hombre, no, la gente quiere ser productiva, la gente no le gusta tener una vida sin ningún significado, la gente debe las condiciones y la gente lo va a poder hacer de forma individual y colectiva, ¿no? Obvio, eso es un salto al vacío que nadie va a dar así de una vez, por eso es que eso va a tomar tiempo, se van a necesitar ciertas condiciones, ciertas políticas, un contexto social, en fin, eso va a tomar su tiempo, pero me parece que es como una forma de rescatar aquellos contenidos del socialismo desde su infancia en un contexto en el cual serían reconocibles. Sí, en parte el libro lo dice, y en parte uno sí puede imaginarse que, digamos, detrás de otras alternativas de acción, de producción, que no dependan mucho del mercado, pueden hacer múltiples propuestas, pongámoslo en estos términos, bien razonadas, ¿sí? Volviendo a los tres conceptos del arte que toma Luis Fernando, digamos, la poiesis y la polisemia tienen la virtud de que a través de la razón son capaces de engranar una infinidad de proyectos y de explicar una serie de dificultades que confrontan lo que llamamos el establecimiento o los problemas de la sociedad global, como se le quiera llamar, ¿sí? Entonces uno sí puede imaginarse que otro tipo de activismos nazcan, ¿no? Por ejemplo, el activismo ambiental participa ahí un poco, nuevas formas de producción que no dependan del consumo, que sean ambientalmente amigables, o incluso movimientos que traten de proteger al consumidor de los efectos perniciosos en la salud y el medio ambiente de ciertos productos. Bueno, en fin, sí. El punto es, la razón ahí vuelve a pesar un poco y vuelve a crear como poiesis y distintas causas se pueden ir vinculando a todas estas cuestiones un poco alejadas o alternativas a los sistemas de producción para generar algún tipo de consumo, ¿no? Pero, y claro, Luis Fernando, tú hablas de estas opciones como una nueva manera de
resurgir del Fénix, por decirlo así. ¿Sí? La taumaturgia, sin embargo, yo no quedo muy contento en el libro con el encanto que todo eso pueda producir y qué tan fuerte sea, como pues si lo comparamos con el impacto que tuvo la Revolución Rusa en el siglo XX o bueno, la Revolución Francesa en el siglo XVIII, ¿sí? No es lo mismo y quizás ahí yo no quedo tan contento. Yo quisiera preguntarte más bien qué alternativas ves para que la taumaturgia vuelva a aparecer. Sí, es un tema que he pensado después del libro y creo tener una mejor respuesta hoy en día de cuando lo escribí. Y de pronto es una cosita de marketing político otra vez. Pero sí, en una sociedad de mercado, el marketing es importante, ¿no? Yo soy pésimo para el marketing, pero digamos, por una concepción sobre la cual se podría hacer mejor marketing, ¿no? Y hombre, yo creo que nos dejamos robar un término que era muy potente y que se cooptó y que se podría reclamar nuevamente de otra manera. Y ¿se acuerdan de cómo desde hace unos 30 años cuando se empezó a hablar de que vivíamos en la sociedad del conocimiento? Y entonces, ¿para qué se usó el término sociedad del conocimiento? Para decir, no, es que ahora todo el mundo tiene que ponerse a hacer cursos de especialización y las empresas tienen que estar optimizando los procedimientos y tienen que estar pagando a consultores de todo tipo, por lo tanto menos salarios para los de trabajo no calificados, salarios altísimos para el trabajo calificado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, si tú lo piensas bien, ahí hay una imagen muy potente de la sociedad. En las sociedades tenemos metáforas para las sociedades. Hay quienes ven la sociedad como un gran mercado, pues, de gente como Hayek, en fin. Otros que ven la sociedad como un gran ejército. O sea, Corea del Norte es un ejército de personas. Hasta el panadero es parte del ejército, ¿no? Es una sociedad regimentada, en fin. Pero la sociedad, ¿qué es una sociedad del conocimiento? Fíjate en esto, si algo hemos sabido hacer los seres humanos durante 5.000 años, lo que mejor hemos hecho, ¿no?, en estos 5.000 años es producir conocimiento. Y el conocimiento lo producimos, la razón por la cual somos tan buenos para producir conocimiento es porque lo producimos en unas condiciones que son una combinación de cooperación y competencia. El conocimiento, la razón por la cual se produce tanto conocimiento también es porque ninguno de los dos predomina. Tenemos un sistema, la comunidad científica es una comunidad donde hay ciertos elementos de competencia, claro, se le da cierto reconocimiento a quien hace una contribución al conocimiento, pero el conocimiento es una actividad eminentemente cooperativa. Esa competencia sana que hay entre científicos ocurre siempre sobre el telón de fondo de una solidaridad, de que realmente el conocimiento es un tesoro colectivo, es un recurso natural, digamos así, que hay que manejar colectivamente, de manera que en la producción de conocimiento no hay, o sea, el matemático que intenta probar un teorema por la vía que no es, también está prestando un gran servicio a la comunidad científica. No lo eliminamos, no lo mandamos a la bancarrota, no, se le reconoce como alguien que contribuyó a esa exploración, porque el conocimiento es eso, es un recurso colectivo que nosotros encontramos entre todos, son unos códigos éticos de cuidado, de responsabilidad compartida por ese recurso, de cómo transmitirlo en las próximas generaciones, cómo seguir creándolo, ¿no? Y allí durante 5.000 años hemos ido acumulando una cantidad de prácticas cooperativas, ¿no? Entonces me parece muy triste que en la época de la humanidad donde más conocimiento estamos generando, ¿no?, más que en cualquier etapa, y le estamos dando la espalda a esas prácticas que son las que nos han permitido llegar hasta acá. Entonces yo sí creo que lo que debemos plantearnos es, bueno, cómo extender esas prácticas que tanto nos han servido para producir conocimiento, cómo extenderlas a otro tipo de cosas que hoy en día también requieren conocimiento. Hoy en día la agricultura requiere conocimiento. No es que una cosa es escribir Hamlet y otra cosa es sembrar arroz. No, es que hoy en día sembrar arroz también es una labor muy científica, ¿no? Hoy en día
llevar bienes y servicios a donde es, también es una labor que requiere conocimiento. Entonces es irónico, y es tristemente irónico, que en la época en que más conocimiento estamos produciendo y necesitando, menos estamos echando mano de esas prácticas, de esas tradiciones acumuladas de cooperación y de responsabilidad compartida. Entonces, yo por eso creo que en últimas, la mejor defensa del socialismo para hacia adelante es que, hombre, sería una lástima no intentarlo, o sea, ¿cómo vamos a desperdiciar, ¿no?, ese patrimonio que hemos acumulado históricamente de manejo colectivo de un recurso, ¿no?, que permite creatividad constante, autorrealización individual y colectiva? ¿Cómo lo vamos a desperdiciar, ¿no?, en nombre de la rentabilidad económica o una cosa de ese estilo, que es una meta muy poco ilusionante? Bueno, no sé si tengan ustedes preguntas. Yo no esperaba esa respuesta. Sí, la sociedad del conocimiento. A ver, María Elvira. Ustedes han dicho de diferentes formas que el socialismo ha muerto, ¿verdad? ¿Cómo explicar sistemas políticos y económicos como los que se presentan en países como China, Cuba, Corea del Norte? ¿Cómo se llama entonces eso? Bueno, no, China oficialmente se autodescribe como un socialismo que utiliza las chinas, y no tengo ningún problema con eso. O sea, yo creo que lo que murió fue el tipo de socialismo del siglo XX, el socialismo orientado únicamente hacia el productivismo, que desconfiaba radicalmente de los mercados y que creía que todo eso tenía que estar tutelado políticamente por una estructura muy cerrada. Ese tipo de socialismo murió. Y no creo que haya... Cuba es una sociedad mucho más cambiante de lo que la gente cree. Una sociedad que está en un proceso de transformación muy pues, lento, pero muchas cosas. A ver, una cosa, en Cuba no les gusta que uno les hable de transición, porque que la transición es como si usted sabe para dónde va. Usted está en transición y ya está de primera primaria, ¿no? Usted está en la transición. No. Estamos de reforma. Toda sociedad está en reforma. Colombia está en proceso de reformas. Argentina está en proceso de reformas. Francia, reformas en todas partes. Lo que queda de reforma es que usted no sabe hacia dónde va. Entonces no nos hable de transición, como si ya nos toca ir a... No hablemos de reformas, todo reformable, ¿no? Y sí, en Cuba hay un protestar, obviamente, con todas las lentitudes típicas de esta región del mundo. Entonces una reforma constitucional que llevan como 10 años hablando de ella y no se hace, ¿no? En fin, pero pues, es que o sea, aquí sabemos cómo son esas cosas, ¿no? Pero no, o sea, yo no tengo problema que se hable de nuevos tipos de socialismo, ¿no? Lo que sí creo es que aquel socialismo que era productivista y con un tutelaje político de hierro, ese creo que ya se acabó. Sí, aquí se ha hablado bastante del poder de la transformación del socialismo. Pues sabemos del papel que jugó Mikhail Gorbachev con la apertura, el glasnost, la apertura política y esa reestructuración, la perestroika, y el efecto dominó, ¿no? Es decir, cayó después del muro de Berlín, fueron uno a uno cayendo. Sin embargo, ese poder de la transformación del socialismo está, digamos, bastante cuestionado. Hoy en día, después de que casi 3 décadas de haber caído el socialismo, uno ve que no es ese poder que ustedes hablaban de, por ejemplo, en el arte, de la tauromaquia, de ese poder de transformación del socialismo está entredicho. ¿En qué sentido? El nacionalismo, después de caerse de 70 años el socialismo, el nacionalismo en la Unión Soviética está vivo, ¿no? Y apenas no había terminado de caer el socialismo y ya estaban Estonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, lo mismo en la parte de la religión. Es decir, parece que no hubiera sino un autoritarismo
digamos, el rostro del socialismo fue un autoritarismo que impuso una economía centralizada, estatizada, pero el individuo quedó impermeable, quedó entero. Y finalmente, lo que hablaba, esos rostros del autoritarismo, y en el capitalismo lo que se ve hoy en día, en lo que se ha llamado el triunfo del capitalismo, hay una obesidad por el consumismo, y la actualidad es una anorexia por la crítica, no hay absolutamente crítica, y finalmente sí, es el triunfo de lo que Francis Fukuyama llama el fin de la historia, aunque no es así, pero sí hay un momento crítico del ser humano en ese sentido. El socialismo parece que no... Sí, bueno, se olvidó del ser humano, el mismo socialismo. sí, bueno, de hecho creo que cuando traté de convencer a Felipe de que el comunismo había sido un iluminismo para las masas, yo creo que una de las pruebas es que, fíjate, todas las fuerzas oscurantistas que han reemergido tras el colapso del comunismo. Uno ve cómo la alternativa en muchos de estos países de Europa Oriental no era que todos iban a volver liberales lo que eran los clásicos, sino muchos de los protofascistas. Sí, eso en cierto modo sí prueba que el comunismo estaba aportando un elemento modernizante, racionalizador en esas tierras. Sí, yo creo que, obviamente es cierto que el colapso de la Unión Soviética es una historia bastante desagradable, donde pues, nos damos cuenta de que buena parte de los demonios que había en la historia de la humanidad pues, siempre se han metido allá en un closet, y que cuando desaparece el armazón oficial pues vuelven a salir todas esas cosas, ¿no? Porque, a ver, obviamente Rusia siempre, desde mucho antes de la revolución, ha tenido una relación muy ambigua con la modernización. Ya en el siglo XIX, el cuento el dilema de hacia dónde debe ir Rusia, ¿no? Es un dilema de todo intelectual ilustrado en Rusia, y muchos terminan muy desencantados, ¿no? Inclusive mismo Dostoyevsky al final de su vida el espíritu ruso es una cosa única, reñida con los valores de Occidente, esto nunca va a ocurrir, ese tipo de convergencia Rusia con Occidente, eso no va a pasar, ¿no? Sí, en fin, hay unas especificidades históricas allí que no podemos ignorar, ¿no? Y la Unión Soviética, en cierto modo, pues es heredera de muchas de esas especificidades, y buena parte de los desastres de la Unión Soviética en los años 30 pues tienen que ver con esas ambigüedades de la historia rusa. Es una sociedad, ustedes miran el terror stalinista, ahí encuentran muchos de los espectros de la sociedad rusa antes de la revolución, que vuelven de otra manera, ¿no? Ahora, y en Occidente, pues sí, obviamente el capitalismo que hemos visto en los últimos 30 años, sin ningún adversario global, pues empieza a arrasar por todas partes, digamos así, va a crecer y crecer y crecer. Pero bueno, otra vez, es que ya hemos estado así, en el siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial ya había ocurrido algo similar, los niveles de penetración del capital internacional, los niveles de comercio eran elevadísimos. El siglo XIX termina con una globalización. La gente, cuando uno lee los libros periodistas de la globalización, los periodistas escriben como si nadie hubiera cruzado un océano antes de 1985, pues es que antes del 85 no, entonces, es que el mundo es nuevo, con la globalización todo es nuevo, no todo es nuevo. Ahorita que en el siglo XIX la gente viajaba, la gente comerciaba, la gente aprendía idiomas y se enteraba de lo que pasaba en todas partes, y la gente, en fin, eso era. Y hoy en día estamos en una globalización similar en el siglo XIX, pronto un poco más acelerada o más frenética, pero ya hemos estado aquí, y ese siglo XIX terminó con la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo creo que parte de la responsabilidad de ahora es impedir esa catástrofe. Digamos, el socialismo del siglo XX nace de las ruinas de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, y tenemos la oportunidad y el reto de que ahora aparezca
aparezca antes de la catástrofe para ver si en vez de reaccionar a ella se puede impedir. No sé si eso sea otro momento taumatúrgico. No sé. Bueno, creo que nos toca parar acá, ya el tiempo no nos da. Muchas gracias por haber participado con nosotros en esta charla. Saben que el libro Fénix Rojo lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura y obviamente con Siglo del Hombre Editores. A Luis Fernando, muchísimas gracias por participar de esta charla otra vez. A ti muchas gracias. Y bueno, muy buenas noches.